Debut de invierno y la sala de juegos. La sociedad de invierno comenzó con las ceremonias de bautismo de invierno y los debuts. Estaba sirviendo a Lord Wilfrid. Su padre Auberenfest había amenazado con desheredarlo a menos que aprendiera el alfabeto, las matemáticas básicas y una canción de Arspiel antes de su debut. La vida de mi maestro había cambiado dramáticamente desde ese momento, y después de pasar cada día trabajando duro, se las arregló para comprender lo que antes había huido. Y ahora, tocaba el Arspiel mientras cantaba una canción en el escenario, mostrando a todos los nobles reunidos que era digno de ser llamado el hijo del archiduque. Lord Wilfrid, qué maravillosamente has crecido, llegó una voz asombrada. Era Oswald, su jefe, se movió casi hasta las lágrimas mientras miraba el escenario. Podía entender cómo se sentía. Los sirvientes de Lord Wilfrid habían estado trabajando hasta el cansancio para asegurarse de que completara las tareas de Auben el mes y un poco que se les había dado. Y mientras su maestro pasaba sus días estudiando para asegurar su herencia, Oswald había estado luchando con una creciente escasez de personal. Personalmente tenía menos que hacer ya que los caballeros guardianes ya no tenían que perseguir a Lord Wilfrid cada día. Pero Oswald tenía dramáticamente más trabajo. Lo que tiene sentido. La mayoría de los sirvientes le habían sido asignados por Lady Verónica, y ahora más de la mitad de ellos han sido despedidos. Pero de todos los empleados forzados a renunciar, ninguno había sido reemplazado. Lady Florencia había querido asignar reemplazos, pero esto era algo que Oswald había alegado en contra. Si Lord Wilfrid fallaba en sus tareas y era desheredado, entonces sus nuevos sirvientes tendrían su honor manchado para siempre después de solo un mes de servicio. Así que se decidió que sus nuevos colaboradores no serían asignados hasta después de su debut en el invierno. En realidad, Oswald no quería que Lord Wilfrid se distrajera adaptándose a sus nuevos sirvientes, especialmente porque ya estaba bastante agotado. A todos los sirvientes que habían hecho todo lo posible para apoyar a su lord desde la noticia de que podía ser desheredado, verle tocar con éxito el Arspiel en su debut les trajo más alegría y orgullo que nada. Es muy conmovedor ver cuánto ha crecido Lord Wilfrid, Oswald? Yo dije. Hasta hace poco, había pasado mis días como caballero guardián de Lord Wilfrid persiguiéndole siempre que se escapaba o hacía bromas. Así que verle cambiar su estilo de vida y hacer su debut como miembro de la familia del archiduque también me calentó el corazón. Realmente había trabajado duro, tanto que seguramente nadie tendría ningún problema con que se convirtiera en el archiduque, ni el Aub, ni los otros nobles, ni Rosamine. Siempre que Rosamine venía a ver a Lord Wilfrid durante sus escasas visitas al castillo, se burlaba de él de una forma u otra mientras criticaba a sus ayudantes. Decía, por ejemplo, que no trabajaban lo suficiente, que eran flojos por haber hecho un pequeño progreso, y que eran demasiado blandos con él antes de dispararles en el acto. Luego, ella miraría cuánto había progresado Lord Wilfrid y preguntaría si eso era realmente lo mejor que podía hacer. Aunque tenía el permiso de Lady Florencia para hacerlo, Rosamine hablaba completamente fuera de turno para ser una niña, y había sido bastante aterrador ver el resentimiento del edificio hacia ella por parte de los nobles que la habían despedido. Dicho esto, cuando advertí a Cornelius sobre ello, dijo que no era gran cosa. Hoy, de todos los días, imagino que podemos alabar a Lord Wilfrid sin que Rosamine se queje de ello. En efecto, Lamprecht. Sé que nuestros días de vigilancia deben continuar, pero imagino que Rillarda no nos mirará con puñales para regocijarse en este buen día. Mientras Oswald y yo intercambiábamos miradas y una risa tranquila, Lord Wilfrid terminó su actuación y bajó del escenario con su instructor de música. Felicitaciones, Lord Wilfrid. Tu debut fue un completo éxito, comenzó Oswald. La vista de tu real comportamiento en el escenario me calentó el corazón. Lamprecht también se conmovió. Los otros sirvientes rápidamente siguieron el ejemplo, cada uno ofreciéndole orgullosamente sus sinceras alabanzas. Rodeado por sus sirvientes, Lord Wilfrid bajó la voz e hizo una pregunta en voz baja. He estropeado algunas notas, sin embargo. ¿Fue realmente un éxito? Tanto el archiduque como la archiduquesa parecían muy orgullosos, respondió Linart, uno de sus ayudantes. Su duro trabajo ha sido indudablemente recompensado, Lord Wilfrid.
Un poco avergonzado, pero abrumadoramente feliz de que sus esfuerzos fueran reconocidos, Lord Wilfrid le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa rebosante de la satisfacción de haber logrado la victoria a través del trabajo duro, y una que nunca había dado mientras estaba protegido y mimado por Lady Verónica. Rezo para que su éxito y vigor continúen en el futuro, Lord Wilfrid. Bien. Haré lo que debe hacer el hijo de un archiduque, dijo, inflando su pecho con una determinación real. Sentí un gran orgullo por este gesto, pero también alivio de que mi posición como su sirviente estuviera a salvo. Desafortunadamente, este momento especial que compartimos los asistentes fue pronto hecho pedazos nada menos que por mi propia hermana pequeña, Rosamine, llamada Ferdinand, el sumo sacerdote. Y ahí estaba. Mi hermana pequeña, la recién adoptada hija del archiduque, subió con gracia al escenario. Su pelo era como el cielo nocturno adornado con un único adorno floral. El Aub la presentó como la santa de Ehrenfest, una noble muchacha nacida con una milagrosa cantidad de maná y un corazón misericordioso que ya había trabajado para salvar a los huérfanos y establecer nuevas industrias enteras. Pero yo no estaba tan seguro de que esto fuera una decisión sabia. Los nobles sospechaban claramente de la historia y de Rosamine en general, como cualquiera lo haría, y me pareció que un título tan grande no serviría más que como una pesada carga. De todas formas, Rosamine permaneció tranquila durante la introducción, con una refinada sonrisa que dejaba claro que no esperaba nada menos. La conocía del templo lo suficientemente bien como para adivinar que en realidad estaba entrando en pánico por dentro, pero eso no se veía en su cara. Eckhart siempre había dicho que no tenía sentido comparar a alguien entrenado por Lord Ferdinand con un niño mimado por Lady Verónica, pero la diferencia entre ellos era tan clara como el día. La forma en que Rosamine me advirtió sobre el malcriamiento de Lord Wilfrid, a pesar de su constante progreso, demostró lo duro que estaba siendo trabajada por Ferdinand, lo que me hizo sentir un poco más comprensivo. Una nota aguda resonó en la sala. Rosamine había empezado a tocar el arspiel que le había dado su instructor. El ritmo con el que su joven mano rasgueaba las cuerdas producía notas tan bellas que estaban a un nivel completamente diferente del de los niños que la precedían, y estaba tocando una de sus canciones originales que solo había escuchado mientras practicaba. Para colmo, su joven voz de cantante completó perfectamente la actuación. «Ahora considérame impresionado», dijo un noble. «Esta canción es tan compleja que podría ser enseñada en la Academia Real». «Parece que es tan impresionante como dijo Aub», respondió otro. «Sigue así, Rosamine. Puedes hacerlo». Mi hermana pequeña nos había dado a Lord Wilfrid y a mí una segunda oportunidad, y ahora era el momento de su debut. No había pasado tanto tiempo con ella como Cornelius había dado que la sirvió como caballero guardián, pero ella y yo todavía compartíamos un vínculo familiar. Seguí observando, pensando que mi hermana pequeña era increíble incluso cuando se trataba de tocar al arspiel, cuando de repente... ¿Qué? De la nada, la mano de Rosamine comenzó a brillar con luz azul. Parecía provenir del anillo que padre le había dado durante su bautismo. ¿Pero por qué, cuando esos anillos solo se usaban básicamente para bendecir a alguien durante un primer encuentro? Solo había una respuesta: estaba realizando una bendición. La luz azul fluía con cada nota tocada en el arspiel, extendiéndose por el gran salón. No había visto una bendición tan grande desde el bautismo de Rosamine, y aunque había sido bastante sorprendente verla bendecir a los 200 visitantes que habían sido invitados entonces, ahora estaba bendiciendo a todos los nobles de Ehrenfest. ¿Pero por qué haría esto? Mi asombro fue pronto seguido por una ola de ansiedad, y rápidamente pasé de pensar en lo increíble que era esto a preocuparme por lo que estaba a punto de suceder. Su bendición de bautismo fue bastante impresionante, pero esto es algo más, Lord Wilfrid dijo, mirando hacia la luz azul, impresionado. Pero nosotros, sus sirvientes, éramos cualquier cosa menos felices. Se suponía que el debut en el invierno aseguraría el derecho de Lord Wilfrid a ser el próximo Aub. Ese había sido el acuerdo. Pero ahora, parecía que su papel había sido simplemente hacer que Rosamine se viera mejor, algo que había hecho que sus otros sirvientes estuvieran visiblemente preocupados y molestos. En el bautismo, Rosamine aparentemente había sido instruida por padre,
Lord Ferdinand y el Aube para bendecir a todos los asistentes a la ceremonia. ¿La habían instruido para que hiciera lo mismo otra vez? Habíamos pasado el invierno haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Lord Wilfrid no se quedara atrás de Rosamine, y sin embargo había sucedido de todos modos. Era como si tanto nuestro trabajo como el suyo hubieran sido pisoteados. ¿Por qué la hacen hacer esto cuando es el debut de ella y de Lord Wilfrid? Reflejé una mirada de enfado en padre, Lord Ferdinand y en el Aube. Pero allí vi que todos, el archiduque, la archiduquesa, mis padres y mis hermanos, miraban a la luz azul con sorpresa. Esto aparentemente no había sido planeado. En cambio, estaba sucediendo de repente y sin previo aviso. ¿Qué estás haciendo, Rosamine? Seguí mirando, conteniendo las ganas de gritarle que se detuviera, hasta que finalmente terminó de tocar su canción. Se podían oír algunas palmadas dispersas por la sala mientras los nobles dudaban, inseguros de cómo reaccionar ante una bendición tan grande. Contemplen a la santa de Ehrenfest. Lord Ferdinand declaró, hablando en su autoritario tono de caballero mientras sostenía una Rosamine de aspecto preocupada en el aire. Que sea bendecida por la riqueza que trae a nuestro hogar. Los nobles que antes no habían sabido reaccionar sacaron sus estapes y dieron bendiciones ellos mismos, haciendo lo que Lord Ferdinand había instruido. Por un momento, sospeché que Lord Ferdinand podría haber ordenado en secreto la bendición a gran escala, ya que solo él parecía de una calma helada. Pero a juzgar por la rapidez con la que salió de la sala mientras Rosamine saludaba a la multitud, podía adivinar que él tampoco lo esperaba. Cuando Rosamine se fue, Aube subió al escenario para calmar a los nobles. Imagino que está claro para todos que Rosamine es rica en maná y amada por los dioses. Ella es la santa de Ehrenfest y traerá nuevas industrias y mucha riqueza a nuestro ducado, dijo. Pero a pesar de que esto no era más que un rápido encubrimiento de la bendición improvisada, las palabras de Aube parecían haber cambiado la actitud entre los nobles. Habían pasado rápidamente de ver el título como una exageración a creer que era muy apropiado. Espléndido. No esperaba menos de mi nieta. En efecto, Lord Bonifacius. Yo también me alegro de corazón de que haya nacido un candidato a archiduque con sangre de Leisegang. Tendré que dirigir mi casa para proporcionarle su apoyo. La bendición de Rosamine había sido una sorpresa para todos sus tutores, pero no era así como los nobles veían el evento. La casa Leisegang y sus afiliados habían sido tratados fríamente por Lady Verónica durante décadas, y ahora se regocijaban por el nacimiento de un candidato a archiduque que llevaba su nombre. Madre y Eckart les recordaban constantemente que Rosamine no tenía intención de convertirse en el Aube, pero pocos mostraron signos de aceptarlo. Hemos preparado muchas nuevas recetas hoy, que imagino que muchos de ustedes han estado esperando más que nada, comenzó el Aube. Esta comida pronto probará ser un arma significativa a favor de Ehrenfest, así que disfrútenla a gusto. La ceremonia de regalo se llevará a cabo después del almuerzo. El programa fue así cambiado, y era fácil imaginar que todo tipo de reuniones y ajustes a los planes estaban a punto de ocurrir. Mi ira hacia los sirvientes de Rosamine se desvaneció, reemplazada por la inquietud sobre cómo reaccionaban los nobles. Padre y Aube Ehrenfest habían dejado claro que no tenían ninguna intención de hacer de Rosamine el próximo Aube, pero ahora que Lady Verónica había sido removida del poder, la sociedad noble estaba cambiando a una era de control de Leisegang. ¿Realmente permitirían que Lord Wilfrid se convirtiera en el próximo Aube? Estaba claro para todos que la capacidad de mana de Rosamine superaba con creces la suya, y que tenía toda la dignidad y la gracia de la hija de un archiduque. Tanto si ella misma lo quería como si no, no veía ningún futuro en el que los hombres no se levantaran para apoyarla a tomar la posición por sí misma. Podía decir por las miradas infelices, ansiosas y traicionadas en los rostros de mis compañeros de servicio que todos pensaban lo mismo. Y en medio de todo eso, Lord Wilfrid, solo, sonreía mientras iba al comedor a almorzar. Mi debut yendo también me ha dado mucha hambre. ¿Quizás sea el alivio? Lord Wilfrid meditó en voz alta. De todos modos, me alegro de que el almuerzo se adelantó. Están sirviendo algunas nuevas recetas que Rosamine acaba de proponer. ¿Te gusta su comida también, no es así, Lamprecht? Sus palabras hicieron que la tensión se drenara de mi cuerpo.
Él tenía razón. Su debut había sido un éxito, y toda esa charla de desheredación era ahora una cosa del pasado. Era mejor celebrarlo y pensar en formas de seguir apoyando a Lord Wilfrid. La comida de Rosamine es ciertamente buena. Yo también la estoy esperando, entonó Oswald. Había una orden que todos los sirvientes necesitábamos llevar a cabo durante el festín, reunir información. Así que eso fue lo que hicimos. Luego, una vez que Lord Wilfrid fue acostado más tarde esa noche, nos preparamos para reunirnos y discutir lo que habíamos aprendido. Entre los asistentes restantes, yo era el único miembro de la facción de Leisegang, y era el hermano mayor de Rosamine. Como resultado, me tocó a mí preguntar a mis padres sobre los planes de Rosamine e informar a los demás sobre las futuras intenciones de la casa Leisegang. Dejando a los guardias nocturnos para vigilar a Lord Wilfrid, los otros sirvientes y yo fuimos a Oswald a su habitación. Mientras esperábamos en la oscuridad, fue él quien rompió el silencio. Hemos logrado evitar que Lord Wilfrid sea desheredado. Todo lo que podemos hacer ahora es creer en la palabra de Laub y continuar como hasta ahora. En efecto. Debemos concentrarnos en hacer lo que debemos para prepararlo para que se convierta en el verdadero próximo Aob, respondió otro sirviente. Esos Leisegans están todos emocionados de que Lady Rosamine tome el papel, pero aún es posible que Lord Wilfrid ponga a la facción de Lady Verónica de su lado. Exactamente. La facción de Lady Verónica seguramente apoyará a Lord Wilfrid hasta el final de sus días, y todavía superan en número a la facción de los Leisegang. Serán fuertes aliados. Diferentes sirvientes tenían diferentes opiniones, pero como la mayoría de ellos habían sido buscados por Lady Verónica en primer lugar, todos se encontraron actuando como si ella todavía estuviera por aquí. Me adelanté y puse fin a eso. Espera un momento. Aferrarse a tales suposiciones es peligroso. Explícate, Lamprecht. Por ahora, solo Lady Verónica y sus sirvientes han sido arrestados, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo se tratará a sus seguidores. Si nos apresuramos y descuidamos a los antiguos miembros de su facción, no le daremos a Lord Wilfrid una base estable sobre la que construir. Creo que deberíamos mantener nuestra distancia y jugar a lo seguro, en vez de empezar con nobles neutrales. Oswald pensó un poco y luego asintió con la cabeza. Lamprecht tiene razón. No debería ser un problema para nosotros llegar a los miembros de la facción de Lady Verónica, pero solo después de que su potencial castigo o la falta del mismo se haya decidido. Por ahora, debemos concentrarnos en educar a Lord Wilfrid para que sea el próximo Aob, y nuestra prioridad debe ser conseguirle tantos sirvientes dotados de la sala de juegos de los niños como sea posible. Él estaba eligiendo dejar que las circunstancias adultas se manifestaran mientras dedicábamos nuestra atención a conseguir que Lord Wilfrid tuviera amigos de confianza a su lado en la Academia Real. La ceremonia de bautismo de Lady Charlotte se celebrará el próximo año, y se espera que los tres compitan por los sirvientes. Rosamine probablemente intentará traer tantas mujeres dotadas como sea posible a su redil, así que deberíamos hacer lo mismo con los hombres para Lord Wilfrid. Como los niños y las niñas eran segregados en dormitorios separados en la Academia Real, los nobles que buscaban sirvientes solían dar prioridad a los que eran del mismo sexo que ellos. Esto no se aplicaba a los eruditos y caballeros, pero los sirvientes estaban tan involucrados en la vida privada de su maestro que esto era una necesidad. Lord Wilfrid debe hacer todo lo posible para asegurarse de no parecer inferior a Lady Rosamine en la sala de juegos, dijo Oswald. Aunque entendía su punto de vista, sabía que sería un esfuerzo desesperado. Lord Wilfrid casi había sido desheredado debido a su incompetencia, y era Rosamine quien había escrito un plan de estudio para enderezarlo. Incluso le había elogiado y se había burlado de él para sacar a relucir su motivación, algo que ella hacía mucho mejor que cualquiera de nosotros, ya que no estábamos acostumbrados a hacer nada más que elogios. Si mantenía ese impulso y tomaba el control de la sala de juegos, era difícil imaginar que Lord Wilfrid pudiera hacer algo contra ella. Entiendo tu punto, Oswald, pero no hay manera de evitar que Lord Wilfrid parezca inferior a Rosamine. Los niños sin duda inundarán la sala de juegos, esperando oír su canción de Arspiel y ver sus bendiciones. Los sirvientes se tambaleaban.
probablemente sabían que sus expectativas no eran razonables. Aunque eso es cierto, debe haber algo que podamos hacer para apoyar a Lord Wilfrid, respondió Oswald. ¿Tienes alguna idea mejor? A este ritmo, Lady Rosemine robará la posición de Aub sin falta. ¿No es usted el hermano mayor de Lady Rosemine, Lamprecht? Seguramente sabe de alguna debilidad que ella posee, añadió Linard, visiblemente hostil a la idea de que el asiento de Aub esté ocupado. Yo sonreí. Así es como debe ser. Nosotros fuimos los culpables de quedarnos parados sin hacer nada cuando Lord Wilfrid fue decretado como el próximo Aub. No hay necesidad de que veamos a Rosemine como un enemigo. Solo necesitamos enfatizar los atributos que Lord Wilfrid tiene y que Rosemine no tiene, dije. Los sirvientes pusieron una mueca, claramente encontrando difícil de creer que hubiera alguna área en la que Lord Wilfrid prevaleciera. Parecía que estaban tan centrados en los puntos fuertes de Rosemine que no se habían dado cuenta de lo terriblemente inadecuada que era para ser un Aub. Tenía una clara debilidad sobre la que no había nada que hacer. Y el único atributo que me viene inmediatamente a la mente, continué, es un cuerpo fuerte y saludable. ¿Cómo pudo Rosemine convertirse en el Aub cuando está tan débil y enferma que se derrumba simplemente por caminar demasiado rápido por el pasillo, y ni siquiera puede participar en toda la cena antes de tener que salir temprano para descansar? Hablé con mis padres y con Lord Ferdinand durante la fiesta, y parece que ninguno de sus guardianes tiene la intención de convertirla en la próxima Aub, no importa lo hábil que sea. Fue adoptada para apoyar a Lord Wilfrid, no para reemplazarlo. Los sirvientes jadeaban e intercambiaban miradas, aliviados e inquietos por el hecho de que Rosemine no podía ser el próximo Aub a pesar de sus enormes talentos. En sus corazones, querían que su señor, Lord Wilfrid, fuera el Aub, pero en realidad, sabían que Ehrenfest necesitaba un líder talentoso con mucho maná. Si eso es lo que piensan como guardianes de Lady Rosemine, entonces Lady Charlotte podría ser una amenaza mayor, dijo Oswald. Después de todo, fue educada por Lady Florencia para oponerse a Lady Verónica. Sus palabras me tomaron por sorpresa, nunca lo había pensado así. Por supuesto, esperaba que Lady Charlotte compitiera con Rosemine por los sirvientes, pero ni una sola vez consideré que ella también podría ser un posible Aub. Lady Verónica nunca habría permitido esto mientras estaba en el poder, pero mientras Lady Rosemine es ciertamente una candidata a archiduque abrumadoramente más fuerte en el lado femenino. Si no es nombrada como el próximo Aub potencial, se creará una apertura. Pero como acabas de decir, Lady Charlotte es una candidata a archiduque. Eso le da a Lord Wilfrid una ventaja, ¿no es así? Los sirvientes asintieron entre ellos. Mientras Lord Wilfrid siguiera trabajando como un candidato a archiduque, a Lady Charlotte le resultaría cada vez más difícil salvar la distancia entre ellos. Sylvester derrotando a sus hermanos mayores en su batalla por la sucesión lo había dejado más que claro. Esto también significaba, en otras palabras, que Rosemine era una figura tan abrumadora que podía superar fácilmente la barrera del género. En ese caso, guiaremos a Lord Wilfrid a trabajar junto a Lady Rosemine en lugar de oponerse a ella. Si podemos establecer una buena relación ahora, entonces debería ser posible para nosotros asegurar fácilmente el apoyo de los Leysegans en el futuro. Haciendo que Lady Rosemine y Lord Wilfrid se casen, declaró Oswald, apretando los puños. Nadie estaba en desacuerdo con él en ese asunto. No habría nada mejor que la facción de los Leysegan reunida bajo Rosemine, y Lord Wilfrid heredando directamente la junta política que Lady Verónica había construido en el pasado. Esto es más realista que la enfermiza Rosemine convirtiéndose en el próximo Aub. Si realmente fue adoptada solo para apoyar a Lord Wilfrid, entonces padre y los otros están indudablemente planeando que se case con él, si es posible. Al día siguiente, la sala de juegos iba a tener lugar. Durante el desayuno, le explicamos a Lord Wilfrid lo que pasaría allí. Como nuestra prioridad había sido asegurarnos de que su debut fuera un éxito, no habíamos hablado mucho de lo que vendría después. Así que habrá presentaciones el primer día. Solo necesito sentarme en una silla y escuchar a la gente que se presenta, ¿cierto? Y luego tengo que vigilar a los otros niños y elegir los mejores sirvientes. Eso es correcto. Sin embargo, no tienes que elegir hoy.
Hay mucho tiempo para considerar este asunto en los próximos 3 años antes de que te inscribas en la Academia Real. Estos empleados pasarán tiempo con usted durante todo el invierno mientras sea estudiante. Deben ser talentosos, por supuesto, pero además de eso, querrás escoger individuos cortados con el mismo patrón que tú. Ambas partes solo lo pasarán mal si no están de acuerdo en un nivel demasiado fundamental. Era peligroso contratar a un empleado que no tenía intención de servirle. No solo aumentaba la amenaza de traición, sino que también se arriesgaba a destruir el futuro de un empleado si se le relevaba del cargo. No había forma de evitarlo, aparte de hacer una bandada de pájaros de un mismo plumaje. Los otros nobles juzgarán tu habilidad para dirigir la sala de juegos para ver si tienes las habilidades necesarias para convertirte en el próximo Aub. En este sentido, por favor trabaja junto con Lady Rothamine, dijo Oswald. Lord Wilfrid respondió con una mirada ligeramente preocupada. Oh, no hay motivo de preocupación mientras te muevas activamente por la sala y muestres tu fuerza, todo irá bien, dijo un sirviente. De hecho, eso es algo que será difícil de hacer para Lady Rothamine, añadió otro. Lord Wilfrid cruzó los brazos en pensamiento y luego asintió con la cabeza. Bien. Rothamine está tan débil que incluso necesita practicar el caminar. Me haré cargo cuando se trate de moverse. La sala de juegos estaba llena de estudiantes, y los ojos de todos estaban puestos en Rothamine y Lord Wilfrid. Había largas filas de personas esperando para presentarse, mientras que los estudiantes que ya lo habían hecho estaban ocupados hablando con los niños que aún no habían ido a la escuela. En un año normal, los archinobles flexionarían su estatus a los leynobles, y los niños que acababan de terminar su bautismo se apresurarían a mezclarse con sus facciones lo antes posible. Pero nada de eso estaba sucediendo aquí. En su lugar, los estudiantes enseñaban a los más jóvenes sobre la academia, mostrando su excelencia académica y discutiendo en voz alta sus lecciones con voces prepotentes mientras lanzaban breves y ocasionales miradas a Rothamine y a Lord Wilfrid. Lo que solía ser un tiempo para que los mednobles y leynobles buscaran a los archinobles para protegerlos se había convertido en algo mucho más pacífico. Parece que los estudiantes de este año están en el lado más suave, observé. Por supuesto que lo están. Hay candidatos a archiduque, y la forma más rápida de ascender en el mundo es convertirse en uno de sus sirvientes, respondió Linart. Los chicos aquí deben ser cautelosos hasta que hayan aprendido más sobre las personalidades de los candidatos y lo que les gusta. La sala de juegos sin duda estará tranquila por un número de días como mínimo. Tenía razón, sería más que tonto empezar de repente a intimidar a otros delante de un candidato a archiduque, especialmente uno conocido como una santa que mostró misericordia incluso a los huérfanos. Como tal, todos aquí compartían la misma sabia idea de que lo mejor era contenerse de esgrimir su estatus como palos tiranos. Al menos por el momento. Tampoco veía a nadie siendo abiertamente antagonista de las facciones. Sin duda ayudó el hecho de que había pasado un año desde el arresto de Lady Verónica, y que el cambio en el equilibrio de poder entre las facciones adultas aún no se había calmado. Miré a los niños de la habitación, observando en silencio a los niños que irían a la Academia Real al mismo tiempo que Lord Wilfrid. Oswald me había pedido que formara tantos puentes como pudiera con los nobles de la facción de Leisegang. Supongo que debería intentar contactar con Alexis y Armut una vez que la Academia Real envíe las notas. Oh, no, es probable que Cornelius se acerque a ellos por el bien de Lady Rothamine. Es tan sobreprotector con su enfermiza hermana pequeña que probablemente ya esté investigando sus sirvientes, y si espero demasiado tiempo, los dos serán secuestrados antes de que pueda asegurarlos para Lord Wilfrid. El día antes de que Cornelius partiera hacia la Academia Real, volví a casa y visité su habitación mientras hacía las maletas. Cornelius, ¿tienes algún plan para los sirvientes de Rothamine? Pregunté. Pero a pesar de todos los rumores sobre lo sobreprotector que era, todo lo que hizo Cornelius fue parpadear en la confusión. En realidad no. Está en una posición extraña donde visita mucho el templo, y a pesar de ser adoptada por el archiduque, no estará necesariamente en la carrera por el puesto de Aub. Será difícil para ella asegurarse cualquier sirviente a menos que tengan alguna razón para ser completamente golpeada por la adoración.
Cornelius aparentemente no tenía intención de buscar activamente ningún sirviente para Rosamine. Empecé a preguntarme si yo también me había vuelto un poco sobreprotector, habiendo pensado en buscar sirvientes para Lord Wilfrid, pero después de una pausa, Cornelius continuó. Y bueno, tanto mi madre como mi padre me dijeron que no lo hiciera, así que... Parecía que nuestros padres habían instruido a Cornelius para que no se involucrara en el proceso de selección de Rosamine, bajo la suposición de que no tenía intención de seguir sirviendo como su sirviente o arbitrar entre sus recomendaciones. ¿Planeas renunciar, Cornelius? ¿No seguirás siendo su caballero guardián? Solo me convertí en su caballero guardián con la condición de poder renunciar cuando fuera el momento de que Rosamine escogiera sus sirvientes. Pero la verdad es que aún no he decidido si quiero dejar de servirla o no. No es una mala maestra, pero... Cornelius se alejó, deteniéndose un momento antes de expresar sus preocupaciones. Damuel vino a servirle como castigo, mientras que Brigitte lo hace por el bien de su provincia natal, Igner. Angélica ni siquiera pensó en declinar cuando padre la convocó para discutir el asunto. Bueno, no creo que pensara en nada en absoluto. En realidad, pero mi punto es que todavía no entiendo realmente lo que se siente al querer servir a una persona durante toda la vida. Seguir sirviendo a Rosamine no era una mala opción, pero no era una razón suficiente para que Cornelius tomara una decisión que cambiara su vida. Una vez había pasado por temores similares, así que podía empatizar con el malestar que él sentía. Sí, este no es un estado en el que pensar en los sirvientes de Rosamine. Lamprecht, ¿por qué elegiste seguir sirviendo a Lord Wilfrid? Podrías haberte ido en cualquier momento. Mientras los sirvientes de Lord Wilfrid eran despedidos uno tras otro, Oswald dijo que yo era libre de renunciar por voluntad propia. Lady Verónica ya no estaba para forzar la mano de mi madre, y ahora que mi hermana pequeña había sido adoptada por el archiduque, no había necesidad de que siguiera sirviendo a Lord Wilfrid si no quería. Miré a Cornelius, que tenía una expresión preocupada y melancólica. Quizás había puesto la misma cara cuando tuve la misma discusión con mi madre. Si tuviera que dar una razón, diría que me quedé porque Lord Wilfrid me necesitaba. Además, no vi ninguna razón para intentar servir a nadie más cuando ni siquiera había actuado como un sirviente apropiado. En ese sentido, pensé que Lord Wilfrid y yo podríamos crecer juntos. Pero no necesitas oír todo eso, estas cosas nunca tienen respuestas claras. Tendrás que llegar a tus propias conclusiones, dije, dándole una palmadita en la cabeza a Cornelius. Me miró, ahora con una mirada más incierta. ¿Elegiste servirle porque no estabas haciendo un trabajo suficientemente bueno? Eso es muy diferente del razonamiento de Eckhart. Eckhart es anormal, no será un buen modelo a seguir del que aprender. No encontrarás a nadie que sirva con estándares como ese. La mirada en mis ojos se hizo distante mientras pensaba en cómo Eckhart siempre priorizó a su maestro por encima de él mismo. No había mucha gente que se sintiera tan afectada por un determinado individuo que continuara siguiéndolo incluso después de ser relevado del cargo. Era estándar cambiar a quien servías basado en las tendencias y circunstancias. Padre sirve a Aub como el comandante de los caballeros, y Eckhart arriesgará su vida por Lord Ferdinand mientras permanece sin querer servir a nadie más. Estoy seguro de que vivir a su alrededor ha deformado su percepción de cómo deberían ser las cosas, pero nadie espera una lealtad inquebrantable al principio, depende de los maestros demostrar si valen la pena. ¿Eckhart es anormal? Había asumido que uno necesitaría sentimientos tan fuertes para elegir un maestro, así que me alegro de que no estés de acuerdo. Intentaré pensar esto un poco más en un intento de encontrar mi propia razón para quedarme con Rosamine, dijo Cornelius al darse la vuelta, habiendo desaparecido la inquietud de su expresión. A mis ojos, Cornelius había tomado su decisión en el momento en que empezó a buscar activamente razones para seguir sirviendo a Rosamine. Pero no necesitaba señalárselo. Los estudiantes que se dirigían a la Academia Real desaparecieron gradualmente de la sala de juegos hasta que, finalmente, solo quedaron los que pasarían todo el invierno allí. Fue entonces cuando Rosamine abruptamente sacó una baraja de caruta y sugirió que todos jugaran juntos. Los niños se dividieron rápidamente en grupos según sus futuros años escolares, y los jugadores experimentados se mezclaron con los mayores.
No hace falta decir que los dos jugadores experimentados dominaban. Lamprecht. Linart. No pude ganar contra Rozemine, pero vencí a todos los mayores que yo. Lord Wilfrid declaró. Su confianza se estaba recuperando rápidamente, pero los niños más grandes probablemente les habían dicho a sus padres que lo acomodaran. Esta teoría fue apoyada por el hecho de que no parecían frustrados por haber perdido, sino que miraban al alegre Lord Wilfrid con ojos amables. Estaba claro como el día que le habían dejado ganar. Rozemine también se dio cuenta de esto, y después de dejar brevemente que el más mínimo rastro de molestia se deslizara en su cara, sonrió brillantemente y miró alrededor de los niños. Estaremos en ventaja durante algún tiempo gracias a nuestra experiencia, pero cada uno de ustedes tendrá que haber ganado al menos una vez al final del invierno. De lo contrario, nunca podríamos considerar confiar en ustedes para que sean nuestros sirvientes. ¿No es así, Wilfrid? Lord Wilfrid se limitó a mirarla confundido, pero los otros niños se pusieron tensos. Estoy deseando volver a jugar con todos ustedes. A partir de mañana, le daré dulces al mejor jugador. Parecía que Rozemine no tenía intención de permitir que los otros niños la acomodaran a ella y a Lord Wilfrid, y para ello, traería dulces hechos por su personal. Los niños normalmente tendrían que esperar a que se les entregaran tales confecciones, pero ahora estaban ahí, a su alcance. En un instante, los Med nobles y los Ley nobles se volvieron mortalmente serios, mirando fijamente al Karuta. Este desarrollo también significó que los archinobles no podrían seguir acomodándolos a medias. Su propio valor se pondría en duda si perdían ante los Med nobles y los Ley nobles. En un solo día, Rozemine había obligado a todos los niños a tomar los juegos en serio. No está nada mal, Linart murmuró. Asentí con la cabeza. Ella los había manipulado con tal habilidad que todo lo que podíamos hacer era sentarnos y ver cómo se desarrollaba maravillosamente. Era realmente difícil de creer que la niña más joven en la sala de juegos había logrado tal hazaña tan hábilmente. Pero esta no era la primera vez que Rozemine había actuado muy por encima de su edad. Después de despertar a los niños con Karuta y cartas, Rozemine trabajó con el profesor Moritz para enseñar a los niños, concediendo a cada uno el tiempo que un candidato a archiduque recibiría. Solo mirando desde el lado de Lord Wilfrid, podía ver que se volvían más capaces cada día. Mientras todos estudiaban con el profesor Moritz, Rozemine pasaba el tiempo leyendo en silencio libros gruesos y complicados que había tomado prestados de la sala de libros del castillo y escribiendo historias para imprimir en el futuro. Aparentemente había avanzado lo suficiente bajo las instrucciones de Lord Ferdinand como para estar preparada para entrar en la Academia Real, por lo que no era necesario que volviera a aprender el mismo material junto con todos los demás. Entre otras cosas, Rozemine solía estar ocupada escribiendo las historias que le contaba Piline, leyendo en voz alta el libro ilustrado, y ocasionalmente dominando en los torneos de Karuta para mantener motivado a Lord Wilfrid. Estaba claro para todos que no era una estudiante, sino una instructora como el profesor Moritz. Olvídense de que Lord Wilfrid parezca inferior, es como si Rozemine estuviera en un nivel completamente diferente al de todos los demás. Pero, ya sea por ser tan abrumadoramente fuera de lo común o por el hecho de que estaba constantemente leyendo libros gruesos a pesar de su mala salud, los chicos más enérgicos mantuvieron su distancia. Parecía que no estaban seguros de cómo interactuar con ella. Al ver esto, Lord Wilfrid tomó hábilmente la delantera. Perfeccionemos nuestras habilidades mientras podamos y venzamos a Rozemine por cualquier medio necesario, declaró, celebrando una reunión de estrategia cuando Rozemine volvió al templo para el ritual de dedicación. La ausencia de Rozemine siempre llevó a los chicos a ser más activos. Las chicas, en cambio, se volvieron mucho más tímidas y dóciles, absteniéndose en gran medida de jugar al Karuta y a las cartas. Se mantuvieron a distancia de Lord Wilfrid y observaron a su grupo con cautela. Tanto Rozemine como Lord Wilfrid tendían a hacerse amigos de su mismo sexo. Considerando el proceso de selección de los sirvientes, era bueno para ellos separarse a veces. Pero las chicas parecían un poco sofocadas sin Rozemine allí para ofrecer su apoyo. Al final, tanto ella como Lord Wilfrid fueron necesarios. Lady Rozemine es muy buena, sin embargo. ¿Cómo podemos vencerla?, preguntó un chico.
Estaban Ignaz de la facción neutral, Traugot de la facción Leisegang e Isidore Laurentius y Raderick de la antigua facción Verónica, todos reunidos en un grupo que trascendió las guerras entre sus respectivas facciones. Fue conmovedor verlos acurrucarse y elaborar estrategias. A estas alturas ya se habían olvidado de acomodar a los candidatos a archiduque, y estaban más que listos para vencer a Lord Wilfrid en Caruta para ganar los dulces. La atmósfera de la sala de juegos era perfecta, y mientras veía a Lord Wilfrid hacerse cargo de los niños, sentí que podía haber un futuro líder de los nobles dentro de él. Esperemos que al menos pueda asegurar a Ignaz y Traugot como sirvientes. Como su sirviente, quería hacer todo lo que pudiera por Lord Wilfrid, y los pensamientos de cómo ayudar pasaron por mi mente mientras le veía hablar con entusiasmo con sus futuros amigos de la escuela.